Bienvenidos una vez más a el estudio de las Sagradas Escrituras y continuamos con el libro hermoso y con un mensaje que solamente Dios tiene para nosotros a través de su palabra, para sus hijos y para los oyentes, porque la palabra es de dominio y de mensaje público. Quiera Dios, nuestro Padre Celestial, que nos guíe a través de su Espíritu para entenderla y para aceptar su mensaje. Y vamos a leer Hebreos 5, los versículos 7 al 10. Y dice así: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta reflexión hacemos en el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En la Iglesia antigua, siglo II, apareció una doctrina herética que se llamaba el docetismo. Esta herejía decía que Jesucristo en realidad no había sido verdadero hombre, sino una apariencia de hombre. Lo que en últimas ellos estaban tratando de decir y de enseñar erróneamente y de una manera casi que de blasfemia contra Dios era que Jesucristo en realidad no había sufrido, porque eso era una apariencia. Cosa más terrible no se puede hablar, porque eso sería tratar a Dios de mentiroso. El texto de Hebreos nos dice claramente que el Señor Jesucristo, ofreciendo ruegos y súplicas, dice, en los días de su carne, o sea, en los días que estuvo entre su nacimiento y su resurrección. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Quién iba a pensar que el Señor Dios, el Señor Jesucristo, tenía que pasar por los mismos y mucho más sufrimientos que nosotros? El sufrimiento del Señor Jesucristo no fue solamente el día del Viernes Santo y el Jueves Santo cuando lo sentenciaron, lo arrestaron y lo maltrataron. El Señor Jesucristo sufrió toda la vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Y sufrió porque es los textos, aunque no nos relatan toda la vida, porque hay una parte de la vida del Señor que no nos la relatan los textos, que es una parte, gran parte de su niñez y su adolescencia hasta entrada a su edad de los 30 años. Pero cuando nació, le tocó ir a los padres porque buscaban para matarlo, Herodes. Fue un perseguido. Y aquí el texto nos deja ver que él pasó una vida muy dura, en la que tenía que suplicar al Padre, orarle al Padre, dice, con gran clamor y lágrimas. Y dice, al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Temor reverente no era que le tuviera terror al Padre, sino que oraba al Padre, dependía del Padre. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo fue que aprendió ese muchacho, el Señor Jesucristo, ese hombre, a obedecer mediante el sufrimiento? O sea que esto nos deja de entender que él también tuvo tentación de desobedecer, porque por medio del sufrimiento fue que aprendió la obediencia. Y uno solamente sufre cuando desobedece, porque él fue tentado en todo, recordemos. Y no estoy diciendo una blasfemia, nos lo dice la Escritura. Y si lo dice la Escritura y lo leemos claramente, no estamos diciendo nada que sea contra Dios. El Señor fue formado a través del sufrimiento. Y esto creo que lo había dicho anteriormente, nos debe llevar a pensar, ¿cómo es que el Señor nos forma a nosotros? Si formó a su propio Hijo a través del sufrimiento, ¿cómo es que nos forma a nosotros? Y eso nos ayuda a entender también, hermanos, por qué muchas veces en nuestra vida, ya en los momentos difíciles, duros, tenemos que entender que nosotros no somos más que nuestro Maestro. El mismo Señor Jesucristo dijo, el esclavo no es más que el que lo envió, ni el discípulo es más que su maestro. Si al maestro le dijeron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa?
Y entonces, eso nos lleva a pensar que por qué muchas veces en nuestras vidas llegan los sufrimientos como cristianos. Porque estamos siendo formados. Y si el Hijo de Dios tuvo que ser formado así y aprendió la obediencia, ¿cuánto más nosotros que por naturaleza somos desobedientes? O sea que el sufrimiento tiene un propósito para bendecirnos. Y eso nos lo dice el apóstol Pedro. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, es necesario que padezcáis. Si bien es cierto, no en todo tiempo sufrimos, pero cuando éste venga, entendamos por qué viene. Porque necesitamos ser formados y corregidos, así como lo fue el Señor Jesucristo. Dice, y habiendo sido perfeccionado. Y en esto llamo la atención a mis hermanos. Yo creo que a todos nos ha pasado, y es correcto hacerlo, que en nuestras oraciones le pedimos al Señor, perfecciónanos cada día más. Eso se lo hemos pedido seguro más de una vez. Lo que no sabemos es cómo el Señor nos va a perfeccionar. Porque lo que sí estoy seguro, y se lo puedo decir con mucha seguridad, es que la perfección que el Señor nos va a dar cuando le pedimos, Él no nos va a costar una camilla de masajes y nos va a hacer masajes con espuma y jabón o crema. No, 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 no. El Señor, para perfeccionarnos, no nos va a meter a una camilla. Él nos va a poner donde hay abrojos y espinos. Porque perfeccionó a su propio Hijo, que es su esencia, es su naturaleza, por medio del sufrimiento. Y les leo el texto para que no vayamos a pensar que estoy inventando. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo? Ya nos ha dicho cómo, mediante el sufrimiento, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para nosotros llegar a ser obedientes, por nuestra naturaleza que es inclinada a la desobediencia y al mal, necesitamos muchas veces pasar por momentos difíciles. Y aquí está la virtud de la alabanza, que aprendamos y tengamos el privilegio de darle gloria a Dios, porque sabemos que cuando los momentos difíciles vienen, el Señor nos está perfeccionando. ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? Contrario a lo que muchas veces nos enseñan por ahí, que un verdadero hijo de Dios es cuando todo va bien. El Hebreos más adelante nos dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si vamos a ser disciplinados o estamos siendo disciplinados, gracias a Dios, es el sello de que somos hijos de Dios, y gloria a Dios por eso. Ustedes me dirán que yo soy un pastor que enseña cosas que quizás otros no enseñan. Pues la responsabilidad de ellos, allá de ellos con Dios, pero a mí me enseñaron que yo voy a llevar la palabra como está a las personas. No la voy a cambiar, aunque su mensaje en su momento no sea el que quisiéramos escuchar. Porque Dios, yo tengo que responderle a Dios. Y tengo que hablarme a mí mismo. Estas palabras son para mí también. No son solamente para ustedes. En primer lugar, son para mí. Tienen que llegarme a mí primero. Y entiendo que el momento en que yo también esté pasando por necesidades y por sufrimientos, en parte es por mi desobediencia, pero el Señor me está perfeccionando. Y así es a todos los hermanos. Y aún así tenemos que tener presente que Dios nunca nos va a abandonar y nos va a ayudar en esos momentos tan difíciles. Yo les invito a que ustedes siempre que escuchen, eso sí se los encarezco, se los pido por favor, que ustedes cada vez que escuchen una reflexión, sea mía o de quien sea, verifiquen en las Sagradas Escrituras si lo que se les está diciendo es cierto o no. Por favor, les pido que siempre se seccionen con las Escrituras. Usualmente, excepto algunas 2 o 3 fechas, no les di los textos, la cita, pero en estos momentos yo siempre les doy la cita para que ustedes se seccionen. Y por favor, ustedes prueben si las cosas son así, como los cristianos de Berea. Vamos a orar. Amado Dios, muchísimas gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor y por tu fidelidad. Padre, ¿quién lo creyera que cuando pasamos por momentos difíciles es porque tú nos estás formando, porque tú nos estás perfeccionando? Ayúdanos a entenderlo así y sabemos que tú nos das fuerzas para salir adelante. Que te demos gloria, tengamos Padre, gloria sea dada a ti porque nos estás formando. ¿Duro? Sí, muchas veces. Doloroso también. Pero ese eres tú, Padre, con nosotros. También nos das momentos muy, muy, muy lindos en el sentido de cómo lo percibimos, porque estos momentos también son para nuestra formación. Gracias, Padre. Ayúdanos a entenderte cómo obras tú
para darte gloria en todo momento. Mientras que estemos, a veces en la tranquilidad es más peligroso porque nos confiamos y caemos en tentación. Por eso tú nos formas. Gracias, Padre, porque es un Padre perfecto y nos amas con amor perfecto. Encomiendo a mis queridos hermanos en la fe, oyentes y ovejitas en tus manos para que tú los ayudes, los pastores y los guíes, porque tú eres nuestro gran amigo que nos es Cristo. Amén.